ahora sí. Bueno, muy buenas. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Romero, diputada, senador. De verdad que muy reconfortante sus palabras. A veces nosotros pensamos que estamos olvidados dando una lucha silenciosa que a veces es incomprendida a veces por algunos, pero estamos siendo escuchados en América Latina. Muchas gracias. Gracias por sus palabras de respaldo. Muchas gracias por el reconocimiento a esta lucha. No ha sido sencilla y que ya estamos mucho más cerca de materializar lo que nosotros hemos planteado como un objetivo, que es un cambio profundo, democrático, por el camino electoral en Venezuela, por el camino electoral, por el camino de las mayorías, por el camino difícil de enfrentar al Estado como maquinaria política de movilización del partido de gobierno. Con todos los obstáculos que se nos han planteado, hemos decidido mantenernos siempre allí, en la ruta electoral, democrática, pacífica, constitucional. A pesar de que la tentación de decir que no se puede, siempre ha estado allí. La tentación de decir es imposible que David venza a Goliat, siempre está allí, porque Goliat en Venezuela tiene un tamaño gigantesco. Goliat es PDVSA, son todos los ministerios, son las gobernaciones, es la Fuerza Armada, son las municipalidades, son todos los poderes públicos, es la fuerza pública, son los uniformados, son los recursos de todos los venezolanos utilizados a favor de una tendencia política. Pero con todo eso nos hemos mantenido firmes en nuestra convicción de que el cambio y la calidad de la transformación se determina por el cómo llega el cambio. Y por eso nosotros estamos absolutamente aferrados al camino electoral, constitucional y pacífico. Y hemos venido avanzando, han sido años largos, pero estamos ya en un punto en donde hay un proceso de cambio indetenible. Lo que ocurrió el 14 de abril, leámoslo como lo queramos leer, con los números oficiales del Consejo Nacional Electoral, 49.5, 50.5, o lo que nosotros pensamos, que pueden ser esos números, pero volteados en los protagonistas que están de un lado o del otro. Independientemente de cómo se vean los números, el 14 de abril ocurrió un terremoto político en Venezuela. Una derrota tremenda a quienes están gobernando y pretenden gobernar sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de legalidad en sus acciones. Un cambio que nadie se lo veía venir del tamaño que llegó. Algunos pensaban que los que estaban descontentos con el gobierno o los que no les gustaba el candidato heredero iban a quedarse en su casa y no iban a votar. Pero para sorpresa de todos los venezolanos y de quienes estaban observando este proceso a nivel mundial, vimos cómo 1 millón de venezolanos que votaron por Hugo Chávez el 7 de octubre, votaron por Enrique Capriles el 14 de abril. Y políticamente hablando, y por eso hago referencia a esta realidad, políticamente hablando, esta es la expresión de un cambio que ya es indetenible, porque el que viene de allá para acá ya no vuelve de acá para allá. Y ese proceso va creciendo todos los días. Todos los días se va sumando gente a esta propuesta, esta visión de que las cosas en Venezuela tienen que cambiar. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero es que entramos en un proceso electoral lleno de incertidumbre, la campaña electoral más corta de nuestra historia, con un proceso previo a la campaña lleno de manipulación y de incertidumbre. Nunca se dijo la verdad de lo que estaba ocurriendo con la salud del presidente Chávez. Nunca se le habló claro a los venezolanos. Se manejaron los tiempos políticamente. Y esas son verdades que duelen, pero son las verdades. Y los venezolanos y el mundo pudo apreciar que eso fue así. Llegamos a un proceso electoral en donde el gobierno pretendió arrinconar al pueblo venezolano que estaba buscando un cambio. Una elección rápida, pero con el apoyo de todas las instituciones a favor de una tendencia que comenzó con una decisión híbrida, inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que el 9 de enero de este año plantea brincarse la Constitución, que establecía que el 10 de enero, según la Constitución, esa fecha está planteada en la Constitución, tenía que asumir la presidencia el presidente electo. No teníamos noticias ciertas de dónde estaba el presidente y el Tribunal Supremo, o cómo estaba, si podía o no podía asumir. Nunca nos dijeron. Pero el TCJ planteó una tesis fuera de la Constitución, que había continuidad administrativa.
y que el vicepresidente se encargaba de la presidencia. Y entonces así construyeron una figura que políticamente tenía mucho poder en el ámbito electoral. Construyeron al presidente candidato, que no correspondía. Es inconstitucional que quien era presidente fuese candidato también. Y esa fue la primera estafa constitucional, 9 de enero del año 2013. Y entonces comenzamos este proceso con un presidente candidato que no debería ser presidente candidato. Pero igual dijimos, vamos adelante. Casi 70 horas de cadena nacional contra 23, 24 minutos que tenía Enrique Capriles. Todos los recursos, pero cuando digo todos los recursos, yo los invito a que ustedes piensen en la cantidad de ceros que les pueda caber en la cabeza y más, a disposición de la campaña política. Y entramos entonces en un proceso electoral de 10 días. Un esfuerzo titánico. Enrique Capriles dijo, cuando algunos pensaban y señalaban que no iba a asumir la candidatura, asumió la candidatura y dijo cómo dejar a un lado, cómo dejar de lado a los venezolanos que quieren cambio. Y se hizo un llamado a que todos construyéramos una candidatura y una campaña que no le perteneciera a un candidato ni a un partido en particular, sino fuese de todos. Y se montó una campaña con comandos familiares, comunitarios, en donde todo el mundo se involucró sabiendo que era David contra Goliat. Todos estábamos conscientes que nosotros teníamos una sonda, la puntería y la valentía de enfrentar al gigante Goliat. Y así fue la campaña. Llegó el 14 de abril con 230 denuncias en el terreno electoral, que se presentaron todas diligentemente ante las instancias que corresponden, el CNE y los tribunales. Denuncias por uso de fondos públicos, por manipulación de la ley electoral, por irregularidades en las comunicaciones. Y para ustedes contar, 230 denuncias en un periodo de 10 días de campaña. Claro, no dejamos pasar una sola. Todo lo que vimos irregular lo denunciamos. Y así llegamos al 14 de abril. Se da el proceso electoral. Un proceso electoral en donde comenzamos a ver la desesperación, violencia, retiro forzoso de nuestros testigos. Pero vimos un pueblo en la calle votando y vimos nosotros mismos con asombro cómo salió a participar el 80% de los venezolanos. Esa noche dan los resultados. Nosotros la información que teníamos a lo largo del día es que iba Enrique Capriles arriba, por poco, pero iba arriba. Llegan los resultados electorales de lo que teníamos previamente. Capriles insiste en hablar con Nicolás Maduro. 7, 8 de la noche. No hay respuesta. No habían los resultados. Verónica estaba allá. No daban los resultados. Mala señal. Mala señal. Porque si es un sistema automatizado y ya se transmitían los votos, tenían que haber dado los resultados temprano. Pasaban las horas, 9 de la noche. Se da la conversación entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro. Maduro llama a Capriles como una de las solicitudes que él había hecho. Y Capriles le dije, mire, vamos a hacer lo siguiente, que vayan los dos representantes de los comandos y se reúnan en el CNE y que el CNE dé los resultados con presencia de ambos comandos de campaña y que se comprometa esta misma noche en hacer una auditoría minuciosa, precisa, y que nos comprometamos ambas partes a lo que salga de ese resultado, por supuesto anunciando los resultados preliminares, pero comprometiéndose con una auditoría posterior. Lo que salga de allí lo asumimos. Nicolás Maduro dijo no, y después dijo, bueno, déjame consultar. Literalmente yo estaba ahí cuando estábamos escuchando. Dice, déjame consultar. ¿Consultar a quién? A los Castro, a los militares, a Diosdado Cabello. ¿A quién? ¿A quién le tenía que consultar? El hecho cierto es que ahí da una muestra muy clara de que no es un hombre que estaba al mando. No es el hombre que estaba tomando las decisiones. Pasan unos minutos y recibe la presidenta del CNE una llamada del jefe de campaña del comando de Nicolás Maduro. Y esto lo sabemos porque el rector que estaba al lado de la presidenta del CNE, Vicente Díaz, nos relata esto. Recibe la llamada de Jorge Rodríguez, el jefe de campaña de Nicolás Maduro, y le dice, ahora sí, da los resultados. Pasan 10 minutos y entregaron los resultados. Les relato estos detalles porque estos son detalles que escenifican la falta de autonomía de los poderes públicos, la debilidad del liderazgo del señor Maduro. Y sale ese mismo día Enrique Capriles a solicitar una auditoría minuciosa, cualitativa,
no contar voto a voto solamente, sino identificar si efectivamente los que estaban registrados para votar son los que votaron. ¿Y por qué decimos esto? Porque llevamos años solicitando que sacaran a los muertos del registro electoral y no los habían sacado. Hay más de 500.000 de venezolanos inscritos en el registro electoral que comparten con Dios. Hay 800.000 venezolanos que viven en el exterior, pero que están registrados para votar en Venezuela. Entonces, entre los muertos y los venezolanos que viven en el exterior, hay más de 1 millón de venezolanos. Nosotros hemos identificado venezolanos que votaron cuando estaban afuera, muertos que votaron, personas que se presentaron a votar y que les dijeron ese día: no, usted no puede votar porque alguien votó por usted. Con un resultado de 200.000 votos, ¿no creen ustedes que tiene todo el sentido del mundo de saber cuántos muertos votaron? De saber cuántos extranjeros supuestamente votaron, de saber cuántos votos usurpados hubo. Y eso solamente se puede hacer con una auditoría cualitativa, es decir, verificar la cantidad de votos con la firma y la huella dactilar de cada uno de esos votos. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral decidió otro camino, el camino del atropello. Bueno, es 17 de abril, todavía estábamos en este proceso de cómo se digerían estos resultados electorales. Nicolás Maduro, sabiendo que no tiene legitimidad, llama a la UNASUR, y algo que nunca ha ocurrido en América Latina, por lo menos yo no recuerdo un caso similar, tuvo que reunirse la UNASUR en la madrugada del día en que se juramentaba Nicolás Maduro en Lima para darle un piso de legitimidad. Y van y se reúnen en la madrugada, ni siquiera fue en la tarde, en la madrugada del día 19. Se reúnen para darle un acuerdo de legitimidad, pero el acuerdo no fue un cheque en blanco. El acuerdo de UNASUR no fue un cheque en blanco. El acuerdo de UNASUR planteó que se hiciera una auditoría minuciosa, una auditoría transparente, acordada por las partes, y también planteaba ese acuerdo que se atendiera el diálogo, la convivencia democrática, el respeto y la tolerancia. Bueno, hoy, a 3 semanas de ese episodio, estamos peor de lo que estábamos el 18 de abril, cuando los presidentes de UNASUR le dieron ese acuerdo a Nicolás Maduro. Casi que fue una factura necesaria para la juramentación al día siguiente. Maduro sabía y sabe que es un presidente cuestionado, sabía y sabe que está cargado de ilegitimidad, sabía y sabe que su gobierno tiene pies de barro, y por eso fue a buscar esa legitimidad internacional. Y yo no tengo duda que por eso está aquí hoy en Uruguay, y por eso va mañana a Argentina y a Brasil, para buscar legitimidad que no la tiene en Venezuela. El cuestionamiento de Nicolás Maduro es tan grande como el país. Ahora, ¿quién abona la sospecha de lo que ocurrió? El propio Nicolás Maduro y el gobierno. Al negarse a la auditoría, ellos mismos están creando la sospecha de lo que ocurrió el 14 de abril. No en vano, ayer sale publicado un estudio de opinión en donde dice una verdad del tamaño del país. 75% de los venezolanos están de acuerdo con la solicitud de revisar voto a voto, de revisar la calidad de cada uno de los votos. Es decir, los electores de Maduro están solicitando que se levante esa sospecha. Y es lógico, es lógico. Es decir, si a alguien le preguntan hoy en Venezuela, ¿quién cree usted que ganó las elecciones? Nadie puede decir con certeza, yo estoy seguro que ganó uno u otro. Porque con una diferencia tan estrecha y con una negativa por parte del gobierno que controla todas las instituciones a que se haga una revisión minuciosa de qué fue lo que ocurrió, pues obviamente hay un gran cuestionamiento que solo se puede resolver si se responden las preguntas que nosotros hemos venido haciendo. Ahora, el gobierno sigue en la intención de desconocer lo que fue la realidad del 14 de abril y creen que ganaron 70-30. Creen que el 80% del país los apoyó. Y con esa actitud han venido atropellando, mintiendo. El día 15 y 16 de abril se dieron unas manifestaciones pacíficas, fundamentalmente, bueno, en todos los rincones del país, con cacerolas. El llamado de Capriles fue: saquen su cacerola. Lo que nadie se esperaba es que iban a hacer millones de cacerolas en la calle. Nadie se esperaba eso, mucho menos el gobierno. Y mucho menos se esperaba el gobierno que los barrios más pobres iban a ser
manifestaciones con cacerolas de miles y miles de personas en la calle con su cacerola. El gobierno no se esperaba eso. La cacerola es muy potente, ahora es mucho más potente cuando suena en los barrios más pobres, mucho más poderosa, y sonó, retumbó en los barrios más pobres la cacerola de la indignación de quienes sabían o sospechaban que los resultados electorales eran distintos a lo que está diciendo el gobierno. Y el gobierno comienza con un proceso de represión tremendo. 200 jóvenes fueron detenidos en todas las ciudades del país. Fueron detenidos y fueron torturados. Ahí están los testimonios. De hecho, en este momento hay un grupo de abogados que está presentando una denuncia formal ante el Tribunal Penal de La Haya de las torturas que ocurrieron entre el 15, 16 y 17 de abril. A los jóvenes, algunos de ellos menores de edad, mujeres, algunas de ellas, las desnudaban, los desnudaban y los hacían agacharse y los apuntaban con el fusil y les preguntaban ¿quién es el presidente? Y hasta que no dijeran que era Nicolás Maduro, los mantenían allí. Los arrastraron por la cabellera, por el piso, les pegaron en la cabeza, y todo esto está resaltado y reflejado en las denuncias que hicieron estas personas que fueron víctimas. Pero no se quedó allí. La persecución continuó contra los trabajadores públicos. 4.000 denuncias tenemos hasta ahora. Ahora vamos a ver un video. 4.000 denuncias que tenemos ya con nombre, apellido, lugar de trabajo, supervisor responsable, de personas que perdieron su trabajo por la sospecha de que habían apoyado a la unidad y que habían votado por Capriles. Esos fueron días de inquisición. Llegaban a las empresas del Estado, a las gobernaciones, a las dependencias oficiales y les quitaban el teléfono a los empleados. Dame el teléfono, a ver, dame la fotico, a ver, quiero ver la fotico, quiero ver el Twitter, a quién sigues en el Twitter, quiero ver el Facebook. Y ustedes dirán que es insólito. Así fue. Y luego empezó toda una cadena de rumores. Yo te digo que aquel estaba y no estaba. 4.000 por lo menos, que es lo que tenemos. Pueden ser muchos más. Y como yo creo que es muy importante que ustedes puedan escuchar de primera mano qué fue lo que ocurrió, yo les traigo aquí el testimonio de un ministro. Este señor es ministro de Vivienda en Venezuela. Se llama Ricardo Molina. Y yo quiero que ustedes lo escuchen. Con su Twitter orgullosísima de lo que decía la foto. Este es un ministro. Decía, viva el cáncer. Bueno, miren. Está bien, ya lo quitó. Pero ella sabe quién es. Allá cada quien